¿Qué encontramos en esta distinción entre la visión o el paradigma moderno que se diferencia del paradigma de la tradición? Y con ello encontramos que un paradigma es incompatible con el otro a la hora de las prácticas. Si tenemos prácticas que corresponden a tradiciones antiguas, sin la cosmovisión de esa práctica, es una práctica vacía. Es una práctica que no tiene ni dirección ni sentido. El paradigma de la tradición, a diferencia de la modernidad, difiere en varios puntos, pero algunos puntos cruciales que puedo estar nombrando es, por ejemplo, el tema de que en la modernidad aparece como una visión del ser humano como alguien carente, como la creencia de ser incompleto o de estar herido. Entonces, con ese paradigma empiezo a hacer esfuerzos, intenciones para sanar la herida, para completarme, para buscar algo en un proyecto, ¿no? Cuando está esa concepción de uno mismo, entonces uno sale en búsqueda de un supuesto afuera, en búsqueda de un futuro, de una línea de tiempo y un despliegue de fuerzas en búsqueda de completarme, ¿no? Lograr esa paz allá en aquel momento, en el futuro, esa felicidad en aquel momento que existe teóricamente en el futuro, que en algún momento me va a completar. En cambio, paradigma de la tradición, y con esto me refiero también al Advaita Vedanta, del yoga, del Dzogchen, del budismo y algunos aspectos del taoísmo, hay un paradigma de una completitud. El hombre ya es completo en sí mismo. Con lo cual, el hombre ya no proyecta una herida y una incompletitud y un modelo del mundo en base a eso, sino que la experiencia entera se vuelve un despliegue de esa plenitud. Y lo que hay es simplemente cierta confusión, ¿no? Estamos un poco confundidos, estamos empapados de una lámina de confusión, y lo que hacen las enseñanzas es ponernos al sol de la sabiduría a secar esa ignorancia que nos empapó. Entonces la tradición es atemporal, se basa en la experiencia directa, no en modelos o esquemas mentales. Porque la experiencia es atemporal. En la experiencia de la conciencia puedo encontrar cuánto mide un instante, cuánto mide el aquí y ahora, cuánto pesa. ¿Puede eso ser medido? ¿Puede la conciencia en ese aspecto ser cuantificada? ¿Cuánto mide incluso la experiencia? En la experiencia encontramos una completitud continua. Y sobre la base de esa completitud imputamos significados, muchas veces heredados, y esas imputaciones constituyen la ignorancia, las ideas que tenemos sobre nosotros y las ideas que tenemos sobre el mundo, sobre esos supuestos. Estas ideas de nuevo nos ponen en esas proyecciones, en estos proyectos y en esta línea de tiempo que aparece en la mente como una promesa. Hay una promesa y sí, cuando logres todo esto y todo esto otro va a aparecer algo distinto de lo que es, algo especial. Lo maravillosamente profundo y simple de las enseñanzas de la tradición es que esa división imaginaria entre especial y no especial, entre adentro y afuera, entre naturaleza y no naturaleza, se diluye en la experiencia. Se diluye
y ya secado de la ignorancia puedo ver la gran perfección. Con lo cual encontramos que la ignorancia es un proceso activo, es un proceso de imputar significados, aunque sea como una intención inconsciente, es un movimiento de intenciones. Ese movimiento de intenciones aturde algo que está de fondo, que es la escucha. Cuando recupero la escucha lo más desnuda y limpia posible, me encuentro con ese estado de completitud, que en realidad nunca se perdió, solo que me confundí, me enredé en los conceptos, en los constructos mentales. Se cuenta la historia de la serpiente enrollada, ¿no? Un hombre en una noche sale con una linterna y ve una serpiente enrollada y la confunde con una serpiente. A eso se lo llama la ignorancia. Pero la ignorancia no es no saber qué hay, sino imaginar, crear, es un fantaseo arriba de eso, que es una serpiente y que es peligroso, y por ello tengo miedo. Tal vez alguien me dijo, el vendedor de antídotos, de veneno, de serpiente, me dijo, cuidado ahí. Entonces yo me baso en esa creencia y empiezo a habitar en la creencia y no en la experiencia. Porque incluso la experiencia de no saber, ese sabor es puro, es todavía tiene la pureza de no ser ignorancia. Está seca de esa ignorancia, libre de la confusión. La tradición entonces tiene una concepción de una experiencia directa, no atravesada por el relato. Cómo contrastar continuamente es una manera de recuperar la manera sensible, la visión sensible. Es decir, el paradigma moderno nos dice que que el universo nace de un Big Bang y que de ahí viene el mono y el mono evoluciona y se convierte en un ser humano. Entonces el cuerpo permite que el sistema nervioso se desarrolle y como hay sistema nervioso y el cerebro crece porque comió tal proteína, entonces ahí aparece la conciencia y venimos de una familia y hay toda una historia que viene. Pero en la experiencia directa encontramos que es completamente al revés, que primero hay conciencia y porque hay conciencia toda esa historia puede ser contada. En la experiencia me encuentro primero con la conciencia, primero el conocer puro y luego cualquier relato arriba de ello. Con lo cual encontramos cierta practicidad del encuentro con la mirada sensible, en donde en realidad lo que sucede es que se caen todos los paradigmas. Es como un desnudarse. Las tradiciones y los caminos espirituales es como un desnudarse, no es agregar cosas. Por eso jamás se basan en agregar fantasías, sino en retirar incluso significados, retirar y ver desnudamente. Muchos hablan de Vipassana como ver tal cual es. En ese ver tal cual es aparecen varias concepciones. Una, ¿no? La del cuerpo. La del cuerpo es fundamental porque el cuerpo nos dicen que es carne, músculos, huesos y una visión anatómica que es cortar, dividir, separar. Pero encontramos otras cosas en la tradición, encontramos otros flujos. El cuerpo mismo es uno de esos múltiples flujos. Flujos de energía, flujos de mente, flujos más densos y todos se intermezclan y dan origen a algo que es este flujo, que es esta apariencia. En la tradición existen solo dos cosas: fenómeno y conciencia. La sabiduría y el método, Shiva y Shakti, apareciendo en unión sexual gozosa, en puro goce de solo existe eso, fenómeno y conciencia, y nada más que eso.
El cuerpo aparece como un fenómeno dentro de la conciencia. La mente aparece como un fenómeno dentro de la conciencia. La ignorancia aparece como un enredo en esa mente que confunde las palabras o las sílabas con las cosas, que confunde el relato con la experiencia. Ahí hay un enredo, una confusión. Entonces, podemos decir que si solo hay fenómeno y conciencia, fenómeno es todo aquello que aparece en la conciencia y que se expresa como flujos, como apariencias, la impermanencia. Pero ¿qué es lo que permanece a esa impermanencia para poder registrarla? Entonces, los fenómenos pueden ser nombrados y catalogados, pero en realidad la experiencia no puede ser, la experiencia de la conciencia no puede ser medida, ni catalogada, ni nombrada del todo. El mundo de lo manifiesto y lo inmanifiesto podríamos nombrarlo de muchas maneras. Y si mente, en forma de pensamientos que emergen, es un fenómeno, el origen de la mente es la conciencia. ¿De dónde está emergiendo ahora, instantáneamente, cada pensamiento? Ese podría ser el origen de la conciencia. Lo manifiesto surgiendo de lo inmanifiesto, apareciendo como inseparables. Nunca se vio un fenómeno fuera de la conciencia. Si no hay conciencia, no puede ser percibido. Por lo cual la tradición en este desnudar las fabricaciones mentales, desnudar las asociaciones, el pensamiento mágico, el relato y encontrar experiencia sin relato, nos invita todo el tiempo a contrastar y volver a ver, y volver a ver, y volver a ver. Incluso hay meditaciones que son analíticas y luego no conceptuales, para ver más profundamente, para ver más allá de los fenómenos. Los constructos mentales son fenómenos. Es decir, que podemos encontrar ahora en estas distinciones que los fenómenos son apariencias, son flujos y no cosas, que cumplen funciones, son funciones apareciendo. Por ejemplo, este fibrón, cuando voy a buscar en esta apariencia que es momentánea porque aparece y desaparece en el flujo de la impermanencia también, este fibrón, voy a buscar una esencia, una entidad, y no voy a encontrar nada detrás de sus partes. No hay una esencia de fibrón, no hay una esencia detrás de las cosas. Hay una relación de interdependencia y flujos funcionando como apariencias mágicas. Como apariencias porque el origen de todas las cosas es vacuo, es la conciencia misma, es el propio despliegue de la conciencia asumiendo forma. Entonces, si le saco esto sigue siendo un fibrón, si le saco esta parte sigue siendo un fibrón, si le saco esto, ya no es más un fibrón. No puedo encontrar en ninguna de las partes de este instrumento sin clavijas. Sigue siendo un sitar, sin cuerdas, sigue siendo. Si le saco, si voy, ¿dónde está la esencia del sitar? ¿Dónde está la esencia de este cuadro? Si le saco la tela, si saco, de golpe no encuentro nada, encuentro solo partes funcionando, generando una función momentánea, porque si deja de funcionar, ya sería un fibrón. Ahora este fibrón, de nuevo, es azul, podría decir. Esto también es azul, pero ahora este fibrón es grueso, es gordo comparado con este que es finito y flaco. Entonces este flaco, este es gordo. Y ahora, ¿esto es fino o flaco? ¿Esto es fino?
es fina una viromé. Funciona en relación, por eso surge interdependientemente, porque cumplen funciones en interdependencia. Con lo cual, no hay cosas, sino flujos de funciones, y esa percepción que podemos encontrar en la experiencia sensible, esa percepción es la percepción de la tradición con la cual practicar, con la cual concebir desde esa sensibilidad las prácticas psicofísicas. De nuevo, para no caer en el enredo de confundir, por ejemplo, los nombres que asignamos a las cosas con las cosas. Por ejemplo, una persona que sabe mucho del cuerpo le asumimos tal título, tal diploma. Pero si esa persona de golpe pierde la memoria y ya no tiene esa función, ¿sigue siéndolo? Una persona que tiene tal diploma, asumimos, porque rotulamos de esa manera, que esa persona sabe sobre X cosa. Pero hay que contrastar en la experiencia, porque si no sabe, ¿es correcta esa designación? Esto es el enredo el enredo del mantra, el enredo de la mente enredándose. Y así es como la Kundalini se cierra, se enrolla sobre sí misma, se confunde, se mezcla su propia energía. No es tanto así como alguien de afuera, sino es uno mismo que ve en forma de confusión, que percibe con poca claridad, empapado de esa ignorancia. Por lo cual la invitación es a ver tal cual, es a desnudar, a indagar, a volver a contrastar en la experiencia. Entonces los fenómenos o las apariencias aparecen como una relación de interdependencia, pero no hay una entidad ni una esencia detrás de cada uno de ellos, ni incluso una causa única, sino una multiplicidad de causas o flujos como una cascada efervescente, pura efervescencia. Pero cuando busco el origen, ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Cuál es el origen de ese pensamiento ahora, empíricamente? Sin relato, me encuentro con ese gran no sé, y a ese gran no sé podemos llamar conciencia. Y ese enredo de la mente es la que interpreta que hay algo más que fenómeno y conciencia, que existe una sombra detrás, que existe un algo, que existe una entidad. Entonces la mente, en la función de la ignorancia creativa, que es creativa, interpreta algo, imputa un significado, adjudica algo, asocia, asume y genera la ilusión. La ilusión no es la experiencia en sí, sino la forma en la que interpretamos esa experiencia. Y ahí se genera la ilusión, que puede ser como una cárcel. La mente, que mágicamente aparece continuamente como un poder, que es un poder mágico que aparece, empieza a convertirse en un enredo, en una confusión, y se convierte en la cárcel, algo que es pura potencia. Entonces, en la tradición se dice, había un misterio insondable, más allá de cualquier concepción, de cualquier percepción. Y en el lenguaje shivaíta, Shiva y Shakti estaban en unión, disfrutando de la pura plenitud del ser, y no había nada más. Y no había nada más. Y de repente, el oscurecimiento, que es ese enredo, esa confusión. Desde la perspectiva de los 5 elementos, la conciencia se estremece y de esa manera se manifiesta como 5 luces. En sí, se describen como luces a la conciencia, como luz, porque ilumina los fenómenos, que son esos colores, esos elementos, y todo termina siendo luz. Esta concepción es tanto de la rama budista como taoísta y tiene múltiples niveles de interpretación. Las 5 luces
emergen como funciones de la conciencia, como un mandala de luces que se abre y terminan manifestando toda la experiencia fenoménica. Cada una de esas luces aparece como función, como capacidades incluso, como sabidurías y como ignorancias al mismo tiempo, densificándose también como las emociones, que son pura potencia, y esa misma energía es la misma energía que es para liberarse. Esta es la visión puramente tantra, y con esto tantra me refiero a la visión tradicional de tantra, ¿no? De trabajo energético, que no puede ser hecho simplemente con ejercicios aislados, desde un paradigma mecanicista, anatómico. ¿Cómo estoy haciendo yoga? Como quien va al gimnasio o toma pastillas. Ahora, desde la visión de la tradición, tiene sentido esta práctica psicofísica, el trabajo energético. Tiene sentido dentro de ese encuadre.